Terminan el recorrido en el museo y cuando se iban Ilia vio que una joven de aspecto humilde contaba su dinero y parecía que no podía pagar la entrada. El acceso a lugares como teatros y galerías solo podían ser pagados por los nobles. Pero su padre insistía en que el arte era para todos y abrió esa galería con acceso gratuito. Sin embargo, hubo muchas oposiciones y se vio obligado a poner una pequeña tarifa. Pero era evidente que para algunos seguía siendo un lujo pagarla. Se dirigió al personal. Un empleado asintió a sus instrucciones y dijo en voz alta que el visitante número 1000 entraría gratis. La joven rápido se acercó y preguntó si era ella, a lo que el empleado asintió y fue invitada a pasar entrando con emoción evidente en su rostro. Kjartan observó que Ilia no duda en ayudar y ser considerada con otros. En su corazón se instaló con más fuerza su deseo de permanecer un poco más de tiempo junto a ella. Ilia le pregunta si quiere salir a tomar algo y cuando Tesión quiso explicar que su señor no tiene tolerancia al alcohol, él gritó que le encantaría ir. Ilia le pregunta cuánto deberían beber, pero le responde sinceramente que nunca ha tomado y no sabría decirle. Entran a un humilde restaurante en el callejón al que se le notaba el paso del tiempo. Ella explicó que sus padres le enseñaron que lo más caro no es siempre lo mejor y le pidieron que tuviera todo tipo de experiencias. Preocupada de que esté incómodo, le ofrece ir a otro lado, pero él se niega comentando que le gusta la atmósfera, haciendo que Ilia sintiera un hormigueo al verlo sonreír. La mesera llegó en ese momento a tomar la orden y su gesto de fastidio cambió al ver a Kjartan. Estaba impactada por su belleza. Con una actitud complaciente le recomendaba que ordenar. Ilia se alegró de que las cosas hubieran cambiado tanto desde que se conocieron, pero sentía algo extraño de verlos. Kjartan quería preguntar a Ilia lo que ella ordenaría, pero primero esperaba poder rechazar amablemente las sugerencias de la mesera, así que le agradeció, pero dijo que pensaría un poco más antes de ordenar, haciendo que ella quedara aún más encantada con él. Kjartan veía a Ilia como un cachorro esperando ser halagado, así que ella le comentó que ahora era muy bueno rechazando cosas, pero lo sorprende al decir que ya no la necesita pues no tiene nada más que enseñarle. El estrés recorrió el cuerpo de Kjartan pensando que ella se alejaría. Quería decirle algo pero no pudo, solo se quedó observándola mientras ella seleccionaba la comida. Mientras comían también tomaban vino de frutas. Ilia notó la rojez en el rostro de Kjartan sintiendo emoción por ver otra de sus caras. Le preguntó si deberían irse pero él respondió con fervor que estaba muy feliz de estar ahí, por lo que acordaron dejar de beber vino y cambiaron a cerveza. Ilia se sentía muy tranquila. En un principio no tenía pensado que fueran tan cercanos, pero ahora si no existiera el contrato aún así podrían seguir siendo amigos. Incluso sentía arrepentimientos cada que pensaba en terminar la relación. Kjartan, que estaba bebiendo en silencio, dejó su vaso y dijo con voz tímida: Cada que estoy contigo, la forma en que puedo expresar mi opinión o negarme cuando no estoy de acuerdo, pensé que era imposible para mí. Cuando estoy enfrente de muchas personas pienso que diré algo equivocado, que arruiné el ambiente y me paralizo. Ilia sabía que aún tenía en mente lo que sucedió con los mayores. Le explicó que si fuera ella repetiría cosas que acabara de decir la otra persona. Se apoyó en Frances para explicarle y la conversación seguía y seguía hasta que Malek intervino. Kjartan entendió, así que ella lo animó a dar lo mejor de sí. Ella se sentía hipnotizada cada que lo veía. Incluso ese gran tarro se veía pequeño cuando él lo sostenía. Le dijo que sus manos eran muy grandes haciendo que él se ahogara con su bebida. Pidió que las compararan y vio las cicatrices y callos que tenía. Le pidió permiso para tocarlas. Kjartan, con los ojos bajos, sentía su suave palma. Era tan pequeña y se sentía tan cálida, pero Ilia empezó a entrelazarlas y él tembló. Quitó la mano porque su corazón empezó a latir como si fuera a explotar. Le pidió a Ilia que esperara un segundo. Se apresuró a sacar una pastilla. Ella estaba sorprendida y quiso saber qué pasaba. Kjartan le comentó que cuando siente dolor en el corazón las toma. Ella, muy angustiada, le dice que eso es mortal y quiere saber desde cuándo. Le explica que cuando ella se fue del ducado empezó a sentir fiebre y su corazón sentía dolor. La calmó ya que el doctor dijo que solo las tomara cuando su corazón latiera anormalmente y eso no había vuelto a pasar hasta ese momento. Ella le pidió que permitiera a su doctor revisarlo pues era el médico imperial y le dijo que ya no tomarían más alcohol. Kjartan la tranquilizó pero se sintió feliz de tener su preocupación. Le recordó que cuando estuvieron en el ducado ella le dijo que lo considera una buena persona y le agradeció pues esas palabras lo hicieron muy feliz. Nació en una familia estricta y estaba hambriento por obtener la aprobación de sus padres.
Trató con todas sus fuerzas pero no lo logró. En cambio, conforme crecía fue señalado con más y más prejuicios y malentendidos, sintió que todos sus esfuerzos eran inútiles y tendría que vivir en la miseria para siempre. Ilia se sintió sobria después de escucharlo. Era algo que le había dicho sin pensarlo demasiado porque él se menospreciaba y no entendía cómo siendo tan buena persona pensaba así. Para ella no tenían mucha importancia, pero para él fue algo que se quedó en su corazón. Él normalmente era tímido, pero ahora la veía de una manera que la hizo sentir derretirse. Sentía calor en cada parte que los ojos de Cartan tocaban. Viéndola a los ojos continuó diciéndole: Desde niño se me ha dicho que soy un villano, pero por ti, Ilia, quiero ser una buena persona. Ilia sabía que podrían ser las palabras de un borracho, pero las recordaría por mucho tiempo. Tímidamente le respondió: sé bueno conmigo desde ahora, aunque bueno, siempre lo eres. Cartan con una linda sonrisa le dijo: lo haré, Ilia. En medio de la noche una de las sirvientas del ducado Evanteon se reunía a escondidas con un hombre oculto tras una capucha. Confirmando que era ella quien le vendía información del joven duque a la señorita de Lota, quiso saber cuánto se le pagaría esta vez. Al escuchar que dependería de la importancia de la información si se lleva una moneda o toda una bolsa llena, se decidió a decirle el secreto más grande del ducado. El segundo maestro es solo un sucesor temporal. El hijo mayor tuvo un accidente y fue enviado fuera, pero pasado un tiempo razonable regresará y reclamará el título. Satisfecho con lo escuchado, el hombre arrojó la bolsa de dinero a la sirvienta y se fue. Quitándose la capucha, Reart reveló su cara de satisfacción. Estaba seguro que la razón por la cual Ilia salía con Cartan era porque tenía un título nobiliario mayor que él. Estaba ansioso por saber qué diría cuando se enterara que el hombre en quien tanto confiaba era solo un escudo vacío. Días después, en la mansión Blan, una sirvienta entregaba a Ilia los 2 abrigos recién lavados que Cartan le había prestado. Con alegría le hizo notar que se veía muy feliz, deseándole que todo saliera bien en su cita con el joven duque. Ilia abrazó uno de los abrigos mientras recordaba cómo él se lo había puesto. Todo lo que pasó la noche que salieron a beber seguía tan vivo en su mente: su olor, su expresión, el calor que dejaban esos ojos azules en cada parte donde la tocaban. Todo le causaba cosquillas en su corazón, como si botones de flores se abrieran y lo hacían palpitar. Decidió que todas esas sensaciones habían sido causadas por el alcohol y guardó el abrigo. Debía recordar el propósito de la reunión. Ya le había enseñado a Cartan casi todo lo que podía. Era momento de poner distancia. Toda la familia Blan se había reunido para comer. El conde hacía ver a Hailey que pasaba poco tiempo en casa. Él les comentó que pronto sería promovido, pues su jefe le había dado mucho trabajo, logrando sin intención acumular méritos. Lo felicitaron. La condesa aprovechó para decirle que había llegado el momento de hablar sobre su matrimonio, pero él, sin dejarla terminar, le dijo que se rehusaba. Sus padres estaban molestos. Cliff vio a su esposa tomar un cuchillo y se estremeció apartando la mirada. Violeta cortaba su carne elegantemente mientras le decía a su hijo: no quieres casarte, no quieres hacerte cargo del negocio familiar. ¿Qué se supone que hagamos? Cliff respondió a su esposa: ¿deberíamos considerar tener un tercer hijo? En cuanto terminó la pregunta, el plato de Violeta se partió por la mitad y ella preguntó: ¿quién dará a luz? Cliff se disculpó de inmediato con un grito ahogado: lo siento, señora. Una vez se calmaron, comentaron su preocupación por quién se haría cargo del negocio. Consideraron en contratar a un administrador. Lilia pensó que esa era su última oportunidad y con valor les habló: padre, madre, quiero hacerme cargo. Todo quedó en silencio. Dudosos le preguntaron si era verdad, ya que había expresado su desinterés en los negocios. Dijo eso porque se había comprometido con Richard y sabía que sería fiel a su papel como esposa del marqués. Con determinación les hizo saber que entendía que no es tan brillante como su hermano ni tiene experiencia, pero quiere seguir su corazón e intentarlo. La condesa le respondió que le daría una oportunidad. Hace tiempo que no la había visto hacer algo para ella misma y solo necesita ir paso a paso para adquirir experiencia. Pero le advierte que no le permitirá hacer las cosas a medias, ya que los Blan son responsables del sustento de muchos empleados. No puede renunciar solo porque las cosas se pongan difíciles. Ilia, más determinada aún que antes, le dijo que estaba lista. Una semana después cumplía con la petición de su padre para ayudarlo a elegir una pintura. Estaba tan feliz de tener el visto bueno para ocuparse de los negocios. Decidió buscar primero en una pequeña galería, pero cuando iba a entrar ve cómo echan violentamente a la calle a una joven, la cual se queda llorando en el suelo rogando por una oportunidad. Promete que si ven su pintura y no la consideran buena se dará por vencida. Ilia la reconoce,
Es la chica a la que ayudó a entrar a la galería, por lo desesperada que está entiende que ya ha sido rechazada muchas veces seguramente por su apariencia humilde, pues existen muchos prejuicios en el mundo del arte. Le pregunta a su guardia Malek si es apropiado presentarse, a lo que él responde que sí, pero le pide que sea consciente que para esa señorita su decisión puede ser la última oportunidad que tenga. Se acerca a ella y le tiende la mano. Después de que se presentan pide ver su pintura. La joven avergonzada dice que aún es una amateur, pero cuando Ilya ve su trabajo de inmediato le pide que firmen un contrato. Quiere comprar esa pintura y reservar la siguiente. La joven se pone muy feliz y le agradece, pero le comenta que tiene 2 hermanos y necesita trabajar, así que esa será su última pintura, pues aunque le paguen no podrá tener suficiente dinero para todo. Ilya entiende la situación y le pide que espere un momento. Regresa con un contrato de patrocinio. Le pide que lo lea con calma y si está de acuerdo el depósito será pagado. La cantidad escrita hizo que la joven se sintiera mareada. Además no la presionaran por el tiempo de entrega. No entiende por qué la ayuda, así que Ilya le dice que es porque confía en su talento. Pasó otra semana y al fin Ilya decide que es momento de encontrarse con Kartan, el cual está esperándola sentado en una mesa exterior de una cafetería. La gente que pasaba quedaba embelesada por su belleza, pero él pensaba que lo estaban criticando por vestir indecente. Usaba una ajustada camisa negra sin botones en la parte superior, así que mostraba hasta la clavícula. El saco blanco era moderno y permitía que se resaltara su ancha espalda. Le preguntó a Tesión si su ropa era apropiada. Le responde que se ve genial y debe sacar provecho a su encanto, el cual definitivamente es su ropa porque le permite mostrar su cuerpo musculoso. Kartan avergonzado piensa en ponerse algo más, pero cambia de opinión cuando Tesión agrega que a la señorita Bland le encantará. Pasado un rato mientras esperaba a Ilya, sintió la mirada intensa de una persona. Giró la cabeza y se encontró con un hombre parado a corta distancia de él, quien de inmediato asombrado le preguntó si era el joven duque Evantheon. Se acercó y se presentó de manera muy amigable como el hijo mayor de un vizconde. El hombre pensó que había rumores terribles sobre él, pero también se decía que recientemente se había vuelto más amable, así que tal vez podría hacer conexiones. Se sentó y siguió hablando. Kartan sabía que es raro que alguien se acerque a platicar con él y pensó que todo había sido gracias a la ropa. El desconocido se interesó en el libro que tenía y le mostró el título. Un novato en el amor puede convertirse en un experto. El hombre, que había estado sonriendo ampliamente, se llenó de vergüenza y como si no fuera posible miró lentamente a Kartan diciendo, es un gran libro, creo que lo vi en una librería. Siguió hablando todo lo que se le ocurría sin parar y cuando notó que la expresión de Kartan se suavizaba quiso intentar ser cercano a él. Nuestro joven duque solo pensaba que si lograba hacer un amigo entonces conseguiría escuchar elogios de Ilya. Se preocupó por seguir la conversación del hombre y recordó el método que ella le enseñó. Repetir frases que decía la otra persona. Así que cuando éste dijo que había ido al banquete del marqués Lanston pensó que era su oportunidad y respondió con su voz fuerte y llena de nervios. Ajá, ¿fuiste? ¿Y? El desconocido se quedó serio por un momento. Quiso continuar hablando, pero las respuestas de Kartan acompañadas con su expresión hicieron que no resistiera más. Llorando se disculpó por haber interrumpido su lectura y se fue tan rápido como el viento. Kartan pensó que ese había sido su primer intento por hacer un amigo, pero no sabía en qué se había equivocado. Ilya llegó luciendo más arreglada de lo normal, la saludó diciendo que había pasado mucho tiempo sin verla y ella se disculpó porque había estado muy ocupada trabajando. También nota el libro y dado que sabe que el volumen 2 acaba de salir lo invita a tener la cita en la librería. Caminaban lentamente y en silencio, aunque normalmente ella inicia la conversación, ahora fue él quien preguntó. ¿Llegaste sin problemas a tu casa la última vez que salimos? ¿Acaso cometí un error o algo así? Ilya recordó las expresiones que Kartan puso esa noche, sus ojos, pero rápido sacudió la cabeza y sonriéndole lo tranquilizó, pero le pidió que tuviera cuidado cuando bebiera porque no tenía resistencia con el alcohol. Cambiando el tema, quiso saber si era amigo del hombre que se le acercó, así que escuchando lo que pasó le prometió que lo ayudaría a practicar cómo conversar. Kartan le preguntó si tenía muchos amigos. Ilya trató de pensar en alguien, pero todos los nombres de sus conocidos eran personas relacionadas con Reart y solo se acercaban por su dinero, así que sin dudar y con cara nada amable le respondió que no tenía ninguno. Le comentó que tenía una amiga de niña, pero cuando creció fue traicionada tantas veces, todos siempre querían sacar provecho de ella, no quería tener amigos. La palabra amigos resonó en su mente, su relación podría ser considerada una amistad. Con confianza dijo, ¿Kartan es mi único amigo? No pudo notar cómo un temblor salió del corazón de Kartan hasta instalarse en su expresión.
Llegaron a la librería y se separaron. Él fue por algunos libros de música relacionados con la orquesta. Después revisó los de amor tomando el volumen 2 del libro que había estado leyendo y vio a Ilia. Ella se acercó por un libro poniéndose de puntillas, estiró su mano lo más que pudo pero no lo alcanzó y murmuró que tendría que buscar a un empleado. Cuando se iba a dar la vuelta algo duro tocó levemente su espalda, un pecho lleno de músculos presionó suavemente sus hombros y entró por su nariz un olor familiar, fresco a cítricos muy ligero. Una voz vino desde arriba. ¿Es este el que buscas? Ilia se giró lentamente y se encontró con Cartán dándole el libro que no alcanzaba, por lo que respondió, así es, gracias. Sus ojos se encontraron por un momento y ella pudo ver una sonrisa como el amanecer de la mañana. Su corazón dio un vuelco, no quería tener esos sentimientos. Le dijo que ya había terminado de elegir libros y se adelantaría a pagar. Los dos salieron cuando el sol caía. Cartán la invitó a cenar pero ella dijo que ya era tarde y tenía que regresar a su casa. Recordó que el propósito de la cita era devolver los abrigos así que llegaron al carruaje. Cartán la vio con ojos tristes llenos de decepción. Le preguntó si podía acompañarla hasta su casa pero ella lo desestimó porque ambos traían carruajes. Él con resignación aceptó despedirse. Antes de irse le regaló los gemelos que le había comprado. Él los tomó como si fueran joyas preciosas diciendo: los apreciaré y trataré como un tesoro. Ella le pidió que los usara tanto como quisiera pues no eran ornamentales, a lo que él respondió: entonces los apreciaré por un tiempo y después los usaré. Ilia se detuvo en el escalón de su carruaje y viéndolo a los ojos le dijo: Cartán, disfruté mucho el día de hoy. El embelesado respondió que también y se quedó parado viendo cómo se alejaba. Apretó contra su pecho la caja de los gemelos y le dijo a Tesión: debo comprar un regalo y llevarlo a la mansión Blanda ahora mismo. Su asistente quiso hacerlo entrar en razón, pero él sin escucharlo decía que Ilia siempre le daba regalos así que lo justo era que le comprara algo a ella, además era el pretexto perfecto para verla un rato más. En su carruaje Ilia se sentía irracional, sus sentimientos por Cartán no paraban, su corazón latía con fuerza por la marcada diferencia entre los momentos que pasaba con él y los momentos con Reart, pero quiere que sigan siendo buenos amigos, además estaba decidida a no volver a tener una relación. Cuando llegó a la entrada de su mansión pudo escuchar un pequeño alboroto. Antes de abrir la puerta reconoció la voz de quien gritaba, era Reart y exigía que le dijeran que estaba ahí. Se asomó por la ventana y cuando él la notó gritó su nombre y le decía que saliera para hablar. Ilia sabía que sería una situación difícil para sus guardias porque era un noble y no podían tomar acciones sin órdenes directas. Tendría que hablar con él. Así que cuando Reart se acercó a su ventana le dijo que ya le había advertido que no la buscara. Él poniendo su cara lamentable le pidió que no fuera tan fría pues solo estaba ahí para decirle el secreto del joven duque Evantheon. Con una voz más filosa que una daga, Ilia le dijo que había prometido mandar el acuerdo de rompimiento y no solo no lo había hecho sino que además buscaba decir mentiras y cosas sin sentido sobre otras personas. Le exigió que se fuera, pero Reart tratando de contener el odio le dijo que estaba ahí para salvarla. Ella no quiso escuchar más y pidió que el carruaje se moviera haciendo que él se pusiera violento y golpeara la ventana mientras le gritaba que no había terminado de hablar. Asustada y enojada se asomó por la ventana para reclamarle pero algo llegó desde atrás de Reart y aplastó su mano con fuerza. Era Cartán. Muy molesto lo jaló de la muñeca y sin esfuerzo lo hizo girar preguntándole con furia: ¿qué crees que haces? Reart se tragó su grito de dolor cuando su muñeca fue torcida, vio el rostro de Cartán y sintió una energía aterradora que lo aplastaba. Sin embargo se mordió los labios y aunque sudaba por dolor y miedo, recordó que sabía el secreto del joven duque y su valentía volvió. Dijo: llegaste a tiempo, bastardo mentiroso, sedujiste a mi inocente prometida con mentiras, sé toda la verdad. La fuerza que había estado presionando su muñeca se detuvo, vio que el rostro de Cartán cambió de feroz a asombro y se puso rojo como si fuera a morir. Por lo que con más confianza y una actitud llena de orgullo levantó más la voz asegurándose que Ilia estaba escuchando y sentenció: ni siquiera eres el verdadero sucesor.